Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 24 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, dice ahí en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3, porque ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios y hacemos de ella nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. Yahvé es mi escudo, Él es mi refugio, yo espero en su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes, que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creed que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa, y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, del versículo 49 al 53. Gracias a ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. San Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto y así podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice ya en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy, en su buena nueva, en su buena noticia, el Señor Jesucristo nos anuncia, primeramente nos anuncia su pasión. Dice: he venido a arrojar fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. El Señor dice: yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer fuego a la tierra. ¿De qué fuego está hablando? ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ver la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. La segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Bien.
Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pero, versículo 19. Y tenemos también la firmeza, y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que hace en lugar oscuro, como lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. La palabra de Dios es esa antorcha que nos guía en un mundo lleno de una densa oscuridad. Por eso cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor en Mateo 4:4, dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando la recibimos con humildad, cuando la practicamos con exactitud, tal como el Señor Jesucristo nos lo enseña, entonces ustedes y yo, como dice en Filipenses 2:15, podemos ser como esas estrellas que brillan en un mundo lleno de una densa oscuridad. Y dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es lámpara para mis pasos, luz en el sendero de nuestra vida. Cuando nos dejamos guiar de la palabra de Dios, ustedes y yo sabemos qué camino seguir, sabemos cuál es nuestra meta, cuál es la meta de nuestra fe, y tenemos nuestra fe, nuestro corazón puesto en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. En el versículo 51 dice, ¿creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. El Señor Jesucristo nos dice, no vengo a traer la paz, sino vengo a traer división, porque siempre estarán, dice el Señor Jesús, por allá en Mateo 12:30, el que no recoge conmigo desparrama. O estamos con el Señor recogiendo o estamos desparramando. Y dice el Señor, no he venido a traer paz, sino división. Porque de ahora en adelante en una casa habrán cinco en una casa estarán divididos. 2 contra 3, 3 contra 2. El padre con el hijo con el padre, la madre con la hija con la madre, la suegra con la nuera con la suegra. Porque qué difícil es para muchos escoger el camino estrecho. Jesús allá en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 14, nos muestra dos caminos. Allá en el Salmo 1 nos muestra los dos caminos. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que nos lleva a Jesucristo. Y dice, son pocos los que entran por él. ¿Y por qué entonces la división en la casa? Porque en la casa siempre va a haber personas más que se esfuerzan por a vivir una vida agradable al Señor, por buscar cuál es la voluntad de Dios. Y va a haber personas siempre que buscan lo que al mundo le agrada. Y un cristiano no puede estar a medias. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16 dice, o frío o caliente, los tibios los vomito. En Santiago 4:4 nos dice la palabra de Dios, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. Por eso hay división en la casa, porque mientras unos tratan de acercarse al Señor, otros tratan de agradar al mundo. Unos escogen el camino estrecho, el camino del Señor. En Iracides o Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, acepta todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Así como el oro se purifica a través del fuego, el Señor así purifica a sus hijos a través de la humillación. ¿Cuántas veces no nos han humillado por serle fiel a Jesucristo, por querer seguir el camino del Señor? ¿Cuántas veces es más fácil seguir el camino del mundo, lo que el mundo nos presenta, lo que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, nos presenta a través de este mundo, a través de
tecnología mal usada, a través de tantas cosas que el mundo nos presenta. Y eso parece que fuera lo más fácil. Y lo más difícil, lo más difícil, seguir al Señor. Porque ciertamente cuando le seguimos al Señor, siempre va a haber críticas, siempre va a haber persecuciones, siempre va a haber personas que se burlen de aquella persona que gusta buscar del Señor, que gusta buscar del Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscar al Señor mientras se deja encontrar. Y muchas personas, por creerse dueños de su vida y no darle la gloria a Dios, porque Dios es el autor de la vida, Él es quien nos trae a este mundo y quien nos lleva cuando Él quiere, muchos por creerse dueños de su propia vida, dice, es mi vida, y entonces hacen todo lo que les venga en gana. Mas un cristiano siempre ha de buscar hacer la voluntad de Dios, Efesios 5:17. Buscad cuál es la voluntad de Dios, Romanos 12:2. Buscad qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo santo ante el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos buscar cuál es la voluntad del Señor? A través de su palabra. Escuchen como dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. O sea, no solamente dejaba que me entre por el un oído y me salga por el otro, sino dejaba que se encarnen en nuestro corazón, que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón. Por eso cuando ustedes y yo nos enamoramos de la palabra del Señor, hacemos que la palabra de Dios sea nuestro refugio, la recibimos con humildad, nos esforzamos por cumplirla con exactitud y la transmitimos con fidelidad a nuestros hijos. Eso es hacer la voluntad del Señor. Claro, más fácil es agradarle al mundo, más fácil es dejar que otros hagan, más fácil es dejar echarle la carga a otros y más fácil es ponerse a ver lo que otros hacen o dejan de hacer. Pero qué duro es a veces uno ponerse frente al Señor, guiado por su palabra, a ser un testimonio vivo, un testimonio de un buen cristiano. Qué difícil es eso. El Señor en este día nos dice, he venido a traer fuego a esta tierra, porque eso es su palabra. Su palabra es lámpara, es como una antorcha, dice en 2 de Pedro 1:19. Es eso que nos arde en nuestro corazón con ese gran deseo de buscar al Señor. Escuchen como dice Jeremías capítulo 20, versículo 9. Yo me decía, no volveré a recordar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, eso es la palabra del Señor. Jeremías 23:29 dice, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Cuando ustedes y yo permitimos que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y no solamente dejar que sea sembrada ahí, sino esforzarnos por ponerla por obra, por cumplirla. Jesús decía ya en Lucas 11:28, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, porque es fácil escuchar la palabra del Señor y hablar de la palabra del Señor, pero la obra completa está en escuchar la palabra del Señor, en poner por obra la palabra del Señor y transmitir la palabra del Señor, la cual hemos recibido y la cual lo practicamos. Y muchas veces, la mayoría de veces, nosotros transmitimos la palabra del Señor a través de nuestro propio testimonio. A través de nuestro propio testimonio, así podemos transmitir ese mensaje del Señor que hemos recibido a través de su palabra, a través de su revelación divina, a través de la Sagrada Escritura. Permitamos al Señor, oremos por los hogares donde hay divisiones, para que reine la unidad. Juan 17:21 dice que todos sean uno como tú y yo somos uno.
¿Cuántos hogares hay destruidos, hogares rotos? Porque mientras unos miembros de la familia se esfuerzan por acercarse a Dios, otros los desaniman, se burlan o simplemente no quieren saber nada de las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga la inteligencia, la sabiduría, la prudencia a todos, que entendamos que sin el Señor no podemos ni hacer ni somos nada. Juan 15:5 dice: ustedes sin mí nada pueden hacer, más con el Señor. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 27. En el Salmo 27 dice: si el Señor está conmigo, el hombre, ¿qué me puede hacer? ¿A quién temeré? Una cosa le pido al Señor, eso buscaré: habitar con el Señor. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar puesto en el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Que la palabra del Señor habite en nuestros corazones con toda su riqueza y que nosotros hagamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios, como dice en Colosenses capítulo 3 del versículo 15 al 16. Del versículo 16 al 17, Colosenses capítulo 3, del versículo 16 al 17. Gracias a cada uno de ustedes por día a día participar de la meditación del Santo Evangelio del día. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir para que la palabra de Dios se expanda, sea llevada a más corazones, que sean ese terreno fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos den fruto con perseverancia, que den mucho fruto al 100%, que den mucho fruto conforme sea la voluntad de Dios. Lo importante, Dios se encarga cuando nace el fruto y cuando crece ese fruto. Lo que a nosotros nos toca es sembrar la semilla del reino de los cielos. Si ustedes me irán a compartir, me están ayudando a sembrar la semilla del reino de los cielos en los corazones de todos cuantos le buscamos al Señor. Amén. Como dicen en 2 Corintios 13:13, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Que la intercesión poderosa de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la meditación del Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.